todos, soy Paula Beltrán y esto es El Resumen, una hora con mucha información. Bienvenidos. Hoy desde uno de los estudios de grabación de la cadena radial Tricolor. Así que acompáñanos. Nuevamente desde uno de los estudios de radio iniciamos rápidamente con Luis Miguel Aldana. ¡Adelante! Para la cadena radial Tricolor de los Estados Unidos de América, este es el gran resumen de las noticias más importantes del mundo. Chile anula la alerta de tsunami en la Antártida, pero mantiene la preocupación en Magallanes. Las autoridades chilenas cancelaron la alerta de tsunami para la región antártica tras el terremoto de 7,5 en la escala de Richter registrado en la ciudad chilena de Puerto Williams, la más meridional del mundo vecina a la Antártida. Según la evaluación realizada, se cancela la posibilidad de un nuevo tsunami, digamos, en el territorio chileno antártico. Pueden volver a la base las personas que evacuaron, no así el resto de la región de Magallanes, que se mantiene todavía en estado de precaución, que es lo que vamos a seguir monitoreando ahora, afirmó la directora de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián López. Mark Carney se reunirá el martes con Trump para negociar el fin de los aranceles a Canadá. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo martes 6 de mayo al primer ministro canadiense Mark Carney en la Casa Blanca para iniciar la negociación de las aranceles a Canadá y la nueva relación bilateral entre los dos países. En su primera rueda de prensa, desde que el lunes ganó las elecciones generales, Carney reveló la fecha de la cita y añadió que espera tener una reunión difícil pero constructiva con el presidente estadounidense. México ve con avance importante tras la decisión de Estados Unidos de no imponer aranceles a las autopartes. El gobierno de México ve como un avance importante y una muy buena noticia la decisión de Estados Unidos de no imponer aranceles a las autopartes que se producen en el país, ya que están consideradas dentro del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Salió una publicación de Estados Unidos, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en donde las autopartes mexicanas que se producen en México tienen 0 aranceles. Entonces, una muy buena noticia, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina. El Mercosur prioriza las negociaciones con países comercialmente relevantes en el segundo semestre. Los Estados miembros del Mercosur trabajan codo con codo para impulsar negociaciones con países comercialmente relevantes, con el objetivo de crecer, modernizarse y afrontar los retos de un mundo nuevo ante los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. Estamos trabajando codo a codo para hacer que el Mercosur pueda seguir creciendo y poder generar oportunidades para mejorar el comercio dentro y fuera del bloque, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Wernein, al término de una reunión de cancilleres de Mercosur en Buenos Aires. Kamala Harris reaparece y alerta de que Estados Unidos está al borde de una crisis constitucional. Tras mantener un bajo perfil después de su derrota electoral, la ex vicepresidenta Kamala Harris reapareció este miércoles en la escena política en un discurso donde criticó duramente al presidente de Estados Unidos Donald Trump y alertó que el país está al borde de una crisis constitucional. En una intervención desde una gala en su natal California, Harris aseguró que los pesos y contrapesos que sostienen a la democracia estadounidense han empezado a ceder. Cerca de 4.000 indígenas permanecerán en Bogotá hasta que el gobierno nacional cumpla con acuerdos. La Universidad Nacional aseguró que no podrá recibir nuevamente a la comunidad indígena. Más de 20.000 indígenas han regresado a sus territorios desde que llegaron a Bogotá el pasado 26 de abril para participar de las marchas del Día del Trabajo. Sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia informó que cerca de 4.000 de sus miembros continuarán asentados en la Universidad Nacional. Aunque la universidad aseguró que entre 2.000 y 2.500 indígenas permanecen en el campus, la Minga habla de cerca de 4.000 integrantes. Senadores lanzan fuertes críticas a Petro por amenazas de expulsarlos del Congreso si no respaldan la consulta popular. Se mostró como un dictador, dicen. El jefe de Estado sostuvo que los legisladores que no apoyen su propuesta no volverán a ser elegidos por el pueblo. El 1 de mayo de 2025, Día del Trabajo, el presidente de la República, Gustavo Petro, se dirigió a miles de personas que se concentraron en la Plaza de Bolívar en Bogotá para pedir su respaldo a la consulta popular. Con este mecanismo de participación ciudadana, el gobierno nacional busca implementar la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.
Durante su intervención, el jefe de Estado calificó de HP esclavista a quienes rechacen la consulta popular, señalando que los congresistas que voten en negativo no volverán a ser elegidos como tal y por lo tanto no podrán ocupar una curul. En Colombia, Laura Sarabia vuelve a estar en problemas. La acusaron de presunto abuso de poder y desvío de recursos públicos. Benedetti sería la causa. La querella contra la ministra de Relaciones Exteriores fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación el 2 de mayo de 2025. La Procuraduría General recibió una queja disciplinaria en contra de la canciller Laura Sarabia, quien presuntamente habría utilizado los recursos, instalaciones y equipos del Ministerio de Relaciones Exteriores con fines que no corresponden estrictamente a su cargo. La denuncia, que fue presentada el 2 de mayo de 2025 por la abogada Inés Elena Camargo, solicita que se inicie una investigación formal para determinar si Sarabia incurrió en una falla gravísima, señalando el posible uso indebido de recursos públicos para tratar un asunto personal. En resumen, las noticias más importantes del mundo, aquí en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América, presentó Luis Miguel Aldana Martínez. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Lions Chiropractic te devuelve la buena salud. Lions Chiropractic, somos rápidos para un alivio efectivo. Si tuviste accidente de auto o trabajo o practicando algún deporte, Lions Chiropractic es la solución. Te damos el alivio que necesitas. Somos especialistas en espalda, cuello, hombro. Tratamos la migraña, dolor de cabeza, dolores de brazo y piernas y síndrome del túnel carpiano. Dr. Paul F. Lyons, físico quiropráctico. Estamos ubicados en la 50 Greenbrook Road, North Plainfield, New Jersey. Los viernes por la noche, usted tiene una cita con el ayer, ese ayer que nunca jamás volverá. Viernes para recordar. Música y anécdotas que seguramente forman parte de nuestras vidas. Viernes para recordar. A partir de las 21 horas, aquí, en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Viernes para recordar. Presenta Jeffrey del Romero. Gracias, Luis, por tu informe. Ahora es información que es interesante saber. La curiosidad. Adelante. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, sorprendió a todos al anunciar que estaba interesado en comprar Groenlandia. Muchos pensaron que se trataba de una más de sus locuras. Sin embargo, esta idea podría ser menos extravagante de lo que parece, aunque tendría varios inconvenientes que resolver. Donald Trump anunció que su administración estaba interesada en adquirir Groenlandia. Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying it. And strategically for the United States, it would be nice. Fue como si el presidente recordara su vieja ocupación y en vez de comprar una propiedad lo hiciera con un país. Probablemente no haya sido casual la elección de Groenlandia, un territorio que tiene varios atractivos. Se trata, en primer lugar, de la isla más grande del mundo. Si bien es verdad que no es tan grande como vemos en algunos mapas, lo cierto es que es más grande que México o que Colombia y Venezuela juntos. Tiene una de las menores densidades de población del mundo, ya que viven solo 56.000 personas. Es decir, tiene más territorio que México, pero podrían entrar cómodamente en un estadio de fútbol. Administrativamente pertenece al Reino de Dinamarca, pero cuenta con una gran autonomía. Desde Copenhague solo se encargan de las relaciones exteriores, la defensa y la política financiera. Además, otorgan un subsidio de más de $600 millones por año a la administración de la isla.
Pero los mayores atractivos de Groenlandia pasan por otro lado. En primer lugar, cuenta con grandes reservas de recursos naturales que aún no fueron explorados. Plomo, oro, zinc, diamantes, cobre y uranio podrían encontrarse allí. También podemos hallar los llamados elementos de tierras raras, que se suelen usar como insumo para automóviles eléctricos y teléfonos móviles. Varios de estos elementos Estados Unidos los suele obtener gracias a China, pero en medio de las disputas crecientes entre ambos países no está nada mal depender menos del país asiático. El segundo gran aporte geoestratégico de Groenlandia pasa por su ubicación. A partir del calentamiento global se está derritiendo el hielo de su superficie, que se hace más habitable y pone a disposición más recursos. Pero la gran ventaja es que las rutas marítimas del Océano Ártico se están volviendo navegables en verano. Canadá y Noruega tienen grandes intereses allí, pero el gran protagonista es Rusia, que intenta recuperar su posición de superpotencia. Estados Unidos ya cuenta con Alaska, pero con Groenlandia podría reforzar su presencia en el Ártico, uno de los escenarios clave de la geopolítica de las próximas décadas. Volviendo a la idea de Trump, ya vimos que no resulta descabellado desde los intereses de Estados Unidos, pero también podemos comprobar que no resulta novedoso, ya que su país compró territorios en el pasado. Por ejemplo, Luisiana a Francia en 1803 por $15 millones, que equivalen a unos 200 millones actuales. También compró la península de Florida de España por 5 millones. Pero lo cierto es que ambos países europeos estaban ya en retirada de esas colonias y no controlaban del todo la situación. La venta de territorio que sí es comparable es la de Alaska. En 1867, Estados Unidos le compró este territorio a Rusia por $7,2 millones, lo que equivale a unos 125 millones actuales. Es considerado uno de los grandes errores de la geopolítica rusa, ya que Estados Unidos sumó poder y accedió a recursos por un precio que hoy resulta irrisorio. Además, no es la primera vez que Estados Unidos muestra interés en Groenlandia. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el presidente Harry Truman le había hecho una oferta a Dinamarca, $100 millones en oro. A precios actuales equivale a unos 1.300 millones. En ese entonces el contexto era distinto. Comenzaba la Guerra Fría y los estadounidenses querían evitar que los rusos sumaran poder. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y Groenlandia siguió bajo tutela danesa. Unas décadas antes sí había existido una transacción entre ambos países. Estados Unidos le compró a Dinamarca las Islas Vírgenes estadounidenses por $25 millones en 1916. Actualmente son consideradas una colonia. Pero las iniciativas por adquirir territorios no cesaron en aquel entonces. En este siglo hubo algunas transacciones entre países. Por ejemplo, Egipto le cedió a Arabia Saudita las islas de Tirán y Sanafir, ubicadas en el Mar Rojo. Hacia el oriente hubo otro ejemplo. Tayikistán le cedió casi el 1% de su territorio a China, en una zona fronteriza que estaba en disputa. Sin embargo, ambos casos tienen dos diferencias clave con el tema Groenlandia. Por un lado, fueron fruto de negociaciones diplomáticas no comerciales, ya que eran territorios que se reivindicaban como propios. Y en segundo lugar, se trataba de lugares deshabitados, es decir, no había una población a la que le cambiaron el gobierno, las leyes y el pasaporte de un día para el otro. Es que allí radica uno de los grandes problemas para Donald Trump. No se trata solamente de desembolsar una gran cantidad de dinero, sino que hay que ver qué se hace con la población. Es que el derecho internacional evolucionó desde el auge del expansionismo norteamericano y se reconoce que los pobladores tienen derecho a decidir. Resultaría inaceptable para la comunidad internacional que se imponga un gobierno a los ciudadanos groenlandeses que ellos rechazan. Eso lo sabe Trump y por eso es que se animó hasta a hacer alguna broma en donde siempre las hace, su cuenta de Twitter.
En este sentido resulta interesante para pensar el planteo de dos investigadores de Derecho de la Universidad de Duke. Se entiende que hoy los países no compran y venden terrenos porque la soberanía es del pueblo. Pero ¿qué pasa si se le hace una oferta a los ciudadanos? Por ejemplo, si Estados Unidos le pagara a cada groenlandés $1 millón, ¿aceptarían? Bueno, por lo menos es para pensarlo, ¿no? Aunque reconozcamos que hoy esto parece más un planteo teórico que una posibilidad concreta. Igualmente, también tendría que convencer a las autoridades políticas. Og jeg kan læne mig fuldstændig op af Kim Kielsens udtalelse. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, og i øvrigt er Grønland ikke Danmarks, altså Grønland er grønlændernes. Como el mercado de territorios soberanos no está desarrollado, es muy difícil ponerle un precio a la isla. Algunos han calculado que Estados Unidos podría hacerse cargo de los $600 millones anuales que desembolsa Dinamarca a perpetuidad, más un pago inicial que resulte tentador para la corona. Otros han hecho el cálculo, en base a la economía groenlandesa, de que Estados Unidos debería pagar alrededor de $40.000 millones. ¿Podrá Trump, a fuerza de poder económico, comprar Groenlandia? ¿Te parece una idea descabellada o crees que tiene sentido? Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. No sabía que se habían comprado territorios. Bueno, dejemos este tema y vamos a los deportes. Llegó el momento del informe deportivo latinoamericano para la cadena radial Tricolor USA y la cadena Tricolor Televisión USA. Primer tema preponderante relacionado con el ciclismo porque 5 días nos separa del comienzo del Giro de Italia, certamen que da apertura oficial a las 3 grandes carreras UCI por etapas del ciclismo en ruta del año en curso. Serán 3.413,3 kilómetros de recorrido que para el próximo 9 de mayo traerá la primera etapa en Albania, teniendo a Durrës como punto de partida y después de 160 kilómetros a 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, la meta se sitúa en Tirana. Tirana, además, la capital albanesa, acogerá el día 10 de mayo la primera contrarreloj individual sobre un trayecto de 13,7 kilómetros y a 150 metros de altura sobre el nivel del mar. A propósito, mayo 16, 25, 27, 28, 30 y 31 son las 6 fechas destinadas para las etapas de montaña, donde se conocerá a los verdaderos gladiadores de la cima en búsqueda de los premios que geográficamente están disponibles en este piso térmico y velando por conservar el mejor tiempo de la clasificación general. 18 elencos de categoría World Teams estarán presentes, destacándose el Alpecin Duconic, Cofidis, Grupama, Ineos, Visma y Astana. Los 5 de la categoría Pro Teams que harán parte de la fiesta pedalística alpina son el Israel Premier Tech, el Q36.5 Pro Cycling, el Polti Visit Malta, Tudor y Grupo Bardiani Faisane. Acerca de los favoritismos, sin duda que el actual campeón Tadej Pogačar de Eslovenia cuenta con la primerísima opción. Basta recordar las 79 horas, 14 minutos y 3 segundos con los que ganó el año anterior a nombre del equipo Emiratos Árabes Unidos. Los colombianos Egan Bernal, campeón del Giro 2021, Nairo Quintana, campeón del Giro 2014 y Daniel Felipe Martínez, subcampeón actual, son las 3 cartas de América Latina para llevarse esta edición. Y hay que sumar también al ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del Giro hace 6 años, porque también tiene importantes posibilidades de colocarse la maglia rosa en Roma el día 1 de junio. Vamos ahora con el personaje tricolor porque el brasilero Hugo Calderano precisamente se lleva este rótulo toda vez que se proclamó campeón mundial de tenis de mesa luego de superar al chino Lin Xidong por 4-1. Se trata sin duda alguna de un hecho sin precedentes para la República Federativa Brasileña, América del Sur y Latinoamérica, e igualmente un freno en seco para la hegemonía de los asiáticos que desde el título del austríaco Werner Schagler
Federer en 2003, no se le escapó de las manos la corona orbital de este deporte. Ratificamos el tenis de mesa. Calderano, nacido un sábado 22 de junio de 1996 en Río de Janeiro, le arrebató el máximo cetro del tenis de mesa al chino Chi Dong, con parciales 6-11, 11-7, 11-9, 11-4 y 11-5. El deportista, recordemos, había alcanzado el bronce de esta disciplina en el marco de los Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing en el 2014. A nivel panamericano, Calderano tabula 6 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Así que Calderano se lleva el ser personaje tricolor de esta semana. Mañana rodará la pelota en Ibagué, Tolima, Colombia, para el Campeonato Mundial de Clubes de Futsal AMF rama masculina, con los siguientes grupos en el marco de la primera fase así: Zona A, integrada por Tolima Ciscafé de Colombia, Albion BBC de Uruguay, Real Celeste de Brasil y Baltimore King de los Estados Unidos. Cuadrangular B, con Caciques del Quindío de Colombia, ABFA de Argentina, RWDM Tetuán de Marruecos y Academia FS de Panamá. La franja C, donde aparecen Solomicro y Piales de Colombia, Quirios Sports de Paraguay, Deportivo Gordon de México y San Aligulf de Francia. Y el grupo D, encabezado por la Alcaldía Dos Quebradas de Colombia, SAF Arapotiense de Brasil, Romafi de Perú y el ZBC Rapid Ups Bernem de Bélgica. Este 5 de mayo la ceremonia inaugural, programada para las 7 de la noche, y el duelo que abre el telón, protagonizado por Tolima Ciscafé de Colombia versus Baltimore King de Estados Unidos. Todos los partidos a desarrollarse en el Coliseo del Parque Deportivo conocido como La Fe en Dios de la capital musical de América. Nuestro dato tricolor para hoy resume las cifras y estadísticas que dejó el Campeonato Sudamericano de Atletismo Mar del Plata, Argentina, en el presente año. Atentos, porque Brasil alcanzó su título número 34 en el certamen, ratificando su vasta hegemonía en el deporte rey del área sudamericana. Argentina con 20 consagraciones menos a la segunda casilla del historial. Por favor, qué cifra tan atrevida esta. 20 oros, 19 platas y 13 bronces fue el recaudo total de los auriverdes en esta edición, para un gran total de 52 preseas. En la rama masculina, Brasil, con números interesantes, logró 10 oros, 9 platas y 5 bronces, mientras que por parte de las damas también ha llegado a una importante cifra de 10 oros, 10 platas y 8 bronces. Es decir, ellas en la República Federativa le ganaron el pulso a los caballeros. Colombia en esta oportunidad, en el Sudamericano Atlético, fue la delegación subcampeona, luego de cosechar 7 oros, 7 platas y 3 bronces. Abordamos las noticias del patinaje orbital, porque la World Skate, Federación Internacional de Patinaje, confirmó a Beijing, en la República Popular de China, como sede del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2025, a realizarse entre el viernes 17 y jueves 30 de octubre. La locación oficial de la competencia será el Gimnasio Integral del distrito Yanqing de Beijing, y allí se reunirá a los mejores del planeta en las modalidades de libre, inline, solo danza, pareja de alto, cuartetos, precisión y show. Nuestra frase tricolor para hoy: el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Autoría de Edson Arantes do Nascimento Pelé, quizá el más grande futbolista y atleta de todos los tiempos, que falleció el jueves 29 de diciembre del año 2022. Sin duda alguna, la premisa de toda una leyenda global en la historia deportiva. Finalizamos con las noticias del fútbol, contándoles que la Conmebol le otorgó los 3 puntos a Fortaleza de Brasil en su duelo de visitante contra el Colo-Colo de Chile, cuyo marcador original hasta el minuto 72 era de 0-0. No obstante, la confrontación fue suspendida por la invasión de campo de la afición local, sanción que adiciona una multa de $80,000 y el cierre de su estadio por 5 jornadas. Apasionante resultó la primera fecha de las semifinales en la Liga de Campeones de Europa, tras la victoria del Paris Saint-Germain en campo del Arsenal 0-1, más el vibrante 3-3 de Barcelona ante Inter de Italia. Los juegos de regreso, pactados para el 6 y 7 de mayo, darán a conocer los finalistas rumbo al Allianz Arena de Múnich el próximo 31 de mayo. Vancouver Whitecaps de Canadá y Cruz Azul de México clasificaron a la final de la Conca Champions 2025, luego de dejar en el camino al Inter de Miami de Leo Messi y a los
los Tigres Manitos. El conjunto de la hoja de maple superó al equipo del estado de Florida en el ida y vuelta con un score global de 5-1, mientras que en la serie mexicana 2-1 fue el marcador general a favor del elenco cementero. Y en torno a la Liga de Europa, todo indica que habrá final inglesa después del 0-3 que Manchester United le propinó al Athletic Bilbao en suelo español, más el 3-1 que en casa le endosó Tottenham Hotspur al noruego Bodo Glimt. Las confrontaciones de vuelta se efectuarán el día 8 de mayo y de ahí se sabrá quiénes lucharán por el máximo cetro en la final a disputarse en el mítico San Mamés de Bilbao el miércoles 21 de mayo. No es más, pero tampoco menos. Todos los parabienes, un abrazo muy especial y con mucho gusto el informe deportivo latinoamericano a través de la cadena radial Tricolor USA y la cadena Tricolor Televisión USA fue presentado por Carlos Roberto Cruz. Chao, chao, gracias y vamos que vamos. Gracias, Carlos Roberto. Ahora Jeffrey del Romero y su entrevista siempre buena para volver a ver. Otro punto que vamos a tomar, mi coronel Luis Alberto Villamarín, un gran analista internacional. Usted conoce a mi coronel Villamarín por la amistad que llevamos muchos años, le respeto de manera absoluta y le aprecio mucho, mi coronel. Y el punto que traigo ahora es álgido para algunos televidentes y oyentes trumpistas, como yo lo he sido, voté por Trump. Hay un punto muy importante que se ha originado después de la posesión de Trump como presidente de los Estados Unidos, la guerra de Ucrania y Rusia. Lo dijo que iba a hacer en un día arreglar ese problema. Han transcurrido ya los 100 días y no ha sucedido. Desde luego, y vuelvo y digo, soy optimista con Trump. Y hago la alusión, 86 millones votamos por él para que se cumplieran todas las promesas, entre ellas sacar del país todos los que habían ingresado de manera subrepticia, todos los que han generado un problema económico para la nación, 1,5 millones que han entrado con prontuario criminal. Pero lo de Ucrania yo lo veo realmente muy distante y por el contrario veo que más bien parece como volver a reencender la mecha que puede terminar en un conflicto global. ¿Qué podemos pensar, mi coronel? Bueno, usted votó por Trump. Yo ni puedo votar por él, ni hubiera votado, y se lo dije aquí al aire. Y soy de ideas republicanas, no soy de ideas de izquierda. Soy de ideas republicanas porque defiendo la familia, la propiedad privada, creo en los valores. No estoy de acuerdo con esas normas inclusivas que hay ahora para darle, por ejemplo, a una pareja del mismo sexo el cuidado de un niño, porque es que no es un ejemplo normal para una persona. Eso va contra natura. Creo mucho en Dios, pero lo que no creo es en Trump, porque una cosa es el trumpismo y otra cosa es el Partido Republicano, las ideas republicanas. Respecto a sus 100 días, es que son más los problemas que ha armado que las respuestas que ha dado. Está fallando. Y creo que si uno es leal con sus ideas, debe decirle a las personas que están fallando que están equivocados. Lo peor es quedarse callado y decir que lo hace bien y que es culpa del otro lado. No, el otro lado es peor allá en Estados Unidos. Pero... Mire, mi coronel, hace más o menos 14 años, este servidor presentaba un programa en Azteca Televisión, temas, debates y algo más. Lo hacía con una presentadora muy connotada, una costarricense nacida en Hungría, muy excelente dama, pero desafortunadamente desvió los ideales políticos, la filosofía, es decir, todo lo que una persona puede tener de creencia o de apoyo a un partido político, lo volvió personal y se rompió la amistad. Hoy, usted y yo hemos sido amigos de muchos años, le respeto, vuelvo y digo absolutamente. Tengo ciertas dudas sobre la guerra Ucrania-Rusia
Y en materia de pacificación, yo veo, como dije antes, más bien un paso más a una confrontación global. Trump no lo podemos excluir ni defender de que tiene a veces, o la mayor parte de veces, un lenguaje muy distante de lo que podría ser como gobernante. Pero ante lo que dejó de herencia Joe Biden y Harris, yo creo que muy difícil va a poder Trump enderezar una situación que heredó en malas condiciones, especialmente en lo de la guerra, porque no hubo de parte del gobierno Biden-Harris, no hubo una directriz, no hubo una autoridad, no hubo una forma más objetiva para acabar con ese problema, y por el contrario, permitió que esa guerra se incrementara desde los primeros días, mi coronel. Bueno, pues es que hay muchas posiciones encontradas, ¿no? Y eso es lo que le iba a decir enseguida, que Estados Unidos ha tenido una cobertura especial sobre la OTAN. Es más, Estados Unidos fue el que creó la OTAN, Europa estaba muy caída cuando la creó, y luego fue creciendo y Europa vivió a la sombrilla de la protección de Estados Unidos, le permitió tener bases militares que aún existen en muchos países europeos a cambio de esa protección, y Estados Unidos no había dicho nada. Europa aprovechó para su desarrollo, que lo ha logrado de manera importante, y sobre todo ha mantenido la paz durante 80 años. Entonces, ya era un statu quo que había que corregirlo, y Trump lo dijo desde el primer gobierno, que tenían que pasar a que cada país de la OTAN aportara mínimo el 2% del Producto Interno Bruto para la defensa, porque Rusia los podía atacar, o cualquier otro país, o cualquier otra potencia, se refería a China. Entonces, lo comenzaron a hacer de manera muy leve. La victoria de Biden le facilitó a los europeos mantener un poco en stand-by, eso fue grave. Y Biden, para sostener la caña de la OTAN, le dio muchos recursos a Ucrania. Nos parece que afortunadamente, o si no, Rusia se hubiera salido con la suya, y ya hoy no sería Ucrania, sino que estaría invadiendo a Moldavia y estaría invadiendo el Bajo Cáucaso y las antiguas repúblicas, porque Putin sueña con volver a tener la antigua Unión Soviética y crear un imperio. China le ha dado la mano completamente, porque quieren tirarse a Estados Unidos entre China y Rusia. La política exterior de Trump no ha sido acertada con Europa. Yo no estoy en desacuerdo con que le exija que paguen. Claro, si todos vamos a un paseo y hay que poner de a $100, pues todos ponemos de a $100 y pasamos rico en el paseo, y no que aparezca el vivaracho que se hace loco y no pone. En eso no hay punto de discusión. El punto de discusión es la forma como los ha tratado. Es esa actitud irreverente que tiene, por ejemplo, de que si Groenlandia no se une a Estados Unidos, la podemos invadir. No, eso no tiene presentación. Eso no tiene presentación. Es que si ustedes no se ponen de acuerdo y acepta que Ucrania pierda la mitad de su territorio porque Rusia lo invadió y se lo quiere robar, entonces yo ya me retiro de allá. No, porque es quitarle un apoyo a Europa. Y el día que si Rusia le da por atacar con armas nucleares a Europa, y Europa está desprotegida y Estados Unidos quiere actuar, ya no tiene el apoyo de los europeos porque no creen en él. Pero sí. Mi coronel, no es el punto álgido del tema, que Trump manifiesta que las cercanías de Groenlandia, con bases de Rusia y puestos de mando de Rusia, están ofreciendo prácticamente un sistema de ataque hacia los Estados Unidos que podría presentarse. En fin, hay muchos temas en los cuales Trump ha puesto sobre la mesa en relación a Groenlandia. Como quiera que sea, es un territorio autónomo, que no se puede pensar de que invadirlo o tomarlo por la fuerza. Pero yo creo que debería de haber una negociación a fin de crear posiblemente una base para contrarrestar cualquier acción de los rusos que esté cercano a Groenlandia. ¿Qué opina usted?
No, es que yo no estoy en desacuerdo que Estados Unidos esté en Groenlandia, estoy totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo que Estados Unidos esté unido con Europa. Lo que pasa es que si usted tiene una finca grande, Jeffrey, y yo me quiero robar un pedazo, y entonces su amigo, otro vecino suyo, se da cuenta, entonces dice, Jeffrey me vende esa finca o yo la invado porque es mía. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso no tiene explicación. No. Entonces lo que hay que hacer es que él tiene que hablar con Europa y hacer una sinergia, porque es que Groenlandia es de Europa, es de Dinamarca, es un territorio autónomo, pero pertenece a Dinamarca. Entonces hagamos las cosas al derecho. Estados Unidos le da todo el apoyo a Europa para que se mantenga la OTAN, para bloquear a Rusia, pero es que hay un doble discurso que nadie entiende. ¿Cómo le va a decir a Rusia, o dice en un lado que Rusia quiere quedarse con Ucrania, con Groenlandia, pero al mismo tiempo le dice a Rusia, aprópiese de Ucrania? Si le dan esa patente de corso a Rusia para que se apropie de Ucrania, doble contrasencillo que el señor Putin quiere avanzar hacia Polonia, quiere avanzar hacia Estonia, Lituania y Letonia, quiere ocupar otra vez Bulgaria y Hungría, porque quiere volver a la época de la Unión Soviética. Él quiere controlar medio mundo y negociar de tú a tú con Estados Unidos. Que no lo va a lograr, o que lo va a lograr es muy difícil decirlo. Entonces aquí lo que falta es, usted mismo lo dijo, negociación, diplomacia, formas de ser. Nadie arregla los problemas a los golpes, nadie arregla los problemas a las patadas, y Trump trata a la gente a las patadas. Trump cree que él presentándole una propuesta impositiva va a arreglar. Por ejemplo, decirle a Alemania que no le va a seguir dando el apoyo, es decirle a la OTAN que se retira, y es entrar en un conflicto que no tiene razón de ser. Entonces, el problema es de dicción, es de comunicación. Decía un viejo adagio que las palabras o decimos en un momento de ira o de soberbia palabras agresivas, y luego el orgullo es el que no nos deja superarlas. Esa actitud de Trump contra Zelensky en la Casa Blanca fue ridícula. Como que lo invita a un almuerzo, están hablando a nivel diplomático, y luego lo echa como un perro a patadas. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces sí está fallando este señor. Puede que tenga razón, pero uno puede tener razón, pero las formas como lo hace es las que no coinciden. Yo diría, para cerrar este punto, mi coronel, que yo creo que es más lo que habla Trump y que no hay que ponerle cuidado a esas apreciaciones que a veces, como usted lo dice, son bruscas, lejos de toda diplomacia. Pero miremos el primer mandato de Trump. Fue un mandato en el cual siempre ha mantenido que gobierna los Estados Unidos y no va a gobernar el mundo, y no va a entrar en guerras. Razón por esta la que dice que se va a apartar de la OTAN para evitar que en el momento preciso que la OTAN decida atacar a los rusos, Estados Unidos no va a ser parte de ese conflicto, porque no va a exponer a los americanos a caer en esa guerra, y asimismo tener que recibir ataques de los rusos, ya no por las vías orales, sino por las vías de hecho. Yo personalmente creo que el problema entre Ucrania y Rusia debe ser resuelto entre Ucrania y Rusia, y ni usar las armas de los Estados Unidos, de Europa, para poder consolidar una lejana propuesta de paz, lo digo yo, a base de la violencia. Si Zelensky y Putin no se sientan a dialogar, es sencillamente porque ambos piensan tener la capacidad militar para responderle al uno o al otro. La participación de Estados Unidos o los miembros de la OTAN en este particular, esto acrecenta más la llegada a un problema global y con un desenlace de guerra nuclear, mi coronel. Mire, es que usted me está planteando un escenario que se lo enseñan a todo estudiante de ciencia política en todas las universidades del mundo en el primer semestre. Es la diferencia entre el ser y el deber ser. Usted me está planteando el deber ser. Me está hablando de arcángeles del séptimo cielo y de la guardia celestial de Jesús. Y yo le estoy hablando de seres humanos con ambiciones. Mire, si al señor
Putin no se le para Europa en la raya. Él lo considera como consideraban las FARC aquí en Colombia, o lo consideran las FARC aquí en Colombia, que le están diciendo la puerta está abierta para que siga y haga lo que le dé la gana. A Putin, él es un matón de barrio. Y usted y yo estuvimos en colegio primaria y secundaria y sabíamos que al gamín del colegio había que, como decimos vulgarmente los colombianos, darle en la jeta para que evitara agredir más a los demás. Si no había quien aparecía que le diera su trilla, ese gamín seguía golpeando a todo el mundo. Entonces, Putin es eso. A Putin hay que darle duro y pararlo en seco, porque si no, él ve carta abierta para seguir al resto de Europa. Decirle que Ucrania negocie con Rusia, Ucrania no tiene la capacidad sin el apoyo exterior, pero es que hay unos intereses grandísimos para el futuro del planeta, que es toda esa riqueza que hay en el subsuelo, lo que llaman los minerales raros, que son muy útiles en toda la tecnología moderna y que si caen en poder de Rusia, hacen que Rusia los acapare y tenga el control de muchas actividades comerciales, políticas y geopolíticas del mundo, y eso tú no lo sabe. Lo que pasa es que Trump piensa que encerrándose uno, como el cuento del que decía que yo quiero que todos los vecinos se mueran para poder montar una tienda, entonces él piensa que encerrándose allá en Estados Unidos, en un mundo que ya está globalizado, va a resolver. Está equivocado, y esa equivocación le está costando caro a Estados Unidos. Entonces, aquí lo que se necesita es que el Partido Republicano tome más acción, porque es que Trump no es el dueño del mundo. Trump tiene un pensamiento, pero es él, no es el pensamiento de Estados Unidos, ni es lo que llevó a Estados Unidos a la gloria, con defectos y virtudes. Hay que mantener la gran potencia, la admiro mucho y la quiero mucho, a Estados Unidos, pero no creo que esa actitud va a ayudar a conducir, a mantener esa imagen. Mi coronel, último punto que aparece ahora que Abelardo Rivera Llano, desde la ciudad de Los Ángeles, y también está don Benjamín Torres en la ciudad de Nueva York, que preguntan, ¿será posible que las conversaciones, según las redes sociales, que ha llevado últimamente María Corina Machado con el presidente Trump, estén encaminadas a una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela con el objeto de deponer a Nicolás Maduro? Preguntan estos televidentes. Pues lamentablemente en los análisis que hay hasta el momento yo les diría que es hacerse ilusiones. Ya Trump tuvo 4 años, no tomó mayor acción. Para él no es prioritario el problema de Venezuela, para él es prioritario otras cosas como China, Corea del Norte, Ucrania, Europa, los aranceles, revivir la economía, volver a tener las fábricas de vehículos en Estados Unidos, empoderar a todos sus amigos, comenzando por Elon Musk. Él tiene una agenda diferente. Entonces a veces los latinoamericanos pensamos que somos muy importantes para los presidentes de turno y somos importantes para los intereses de Estados Unidos, no para los intereses propios nuestros. Entonces, mientras Maduro no signifique una amenaza seria que desestabilice a Estados Unidos, no va a actuar. En segunda medida, si él tiene esa política de que no quiere intervenir en guerras en ninguna parte y lo ha exteriorizado de mil maneras, mucho menos iría a empeñarse en una aventura, en una guerra que se le convertiría otro Afganistán, otro Irak, y que legitimaría todo el continente a la izquierda para que se solidarizara con Venezuela, enviando terroristas y bandidos allá a asesinar tropas gringas y a montar emboscadas. O sea que sería otro fiasco y ni el Pentágono le daría luz verde a ese semáforo, ni Trump tendría la capacidad de hacer eso, porque es que no se justifica. Lo que tiene que buscar es por otros medios que salgan, y la señora Corina Machado la han dejado sola la oposición venezolana, que es otro punto, que ya lo hablamos aquí. Es que la oposición venezolana es igual a la oposición cubana allá de la calle 8. Usted va al restaurante La Carreta allá en la calle 8 y se aterra de tantos especialistas que mañana van a tumbar el régimen de Fidel Castro y gritan y vociferan y de ahí no salen, y que vayan otros a pelear con ellos, esperando que Estados Unidos le haga el favor. A Maduro lo tienen que sacar los venezolanos, no Estados Unidos, y eso tampoco lo han entendido la oposición venezolana. Pregunta el señor Carlos Julio Torres en Jackson Heights, Nueva York, y dice, ¿tendrán los venezolanos Maduro para más de 20 años? Al ritmo que van, sí. Sí, y la respuesta es categórica sí, por una razón muy sencilla, porque es que María Corina Machado sola no puede hacer nada. Es que eso la oposición desde Nueva York, desde Madrid, desde Bogotá, desde Buenos Aires y desde Londres
dando declaraciones de prensa y diciendo que para allá va el candidato ganador y que una vez gane, olvídese. Eso mismo le pasó a Capriles, ¿cómo es el señor que fue presidente? Se me escapa el nombre. El que estuvo antes de María Corina Machado encabezando la oposición, que varios países lo reconocieron como presidente. Guaidó. A Guaidó lo pusieron allá y entonces todos decían, los opositores, igual a los politiqueros corruptos colombianos, arregle eso allá y después llegamos nosotros a gobernar. ¿Cómo así? ¿A gobernar qué? Si es que Venezuela hay que hacer es la construcción del proyecto político dentro de Venezuela, apoyando a María Corina Machado, no esa montonera que sale a votar y a protestar porque es que no tiene organización. Es que hay que tener una estructura, como un ejército. Para ir a pelear hay que tener batallones, brigadas. Ya que usted menciona Guaidó, hay algo que posiblemente usted nos ayude a dilucidar. Se dice que Estados Unidos en el gobierno Trump, el primer término, le desembargó miles de millones de dólares a Guaidó para que se reestructurara esa oposición y creara un muro con el fin de llegar a liberar a Venezuela de las garras de Maduro. Y según se dice, entre Guaidó y algunos otros de ese gobierno a distancia, se robaron toda esa plata. ¿Qué hay de cierto en eso, mi coronel? No, pues no tengo el dato ni de las cifras que le dieron, ni tengo una información clara y contundente al respecto. Lo que sí es claro y evidente es que a Guaidó lo dejaron solo. Mucho hablador. Si usted mira las cadenas internacionales, aparecen unos habladores que gritan y vociferan desde Miami, desde ahí de Nueva York, de Washington, de otros estados, hablando de que Maduro es malo y que se tiene que caer y que el castrochavismo y que, bueno, pero no asumen la responsabilidad. Es que le decía cuando usted intervino, estaba ahí diciendo que es que la política es como la milicia, hay que organizarla. Las estructuras sociales hay que organizarlas, porque allá en Venezuela hay mucha gente que sigue a María Corina Machado, pero no está organizada, no tiene estructura, que es lo que usted me está diciendo, para lo cual le dieron el dinero, es para organizar un partido político serio. Pero con todos esos politiqueros pensando en ir a sacar ventajas es imposible. Entonces la respuesta para el señor Torres en Jackson Heights, allá en Queens, es que a ese ritmo habrá Maduro para rato, porque la oposición ni se organiza ni deja organizar a nadie. Pregunta Gilma Valenzuela desde el Alto Manhattan. ¿Cuándo podremos ver su siguiente libro? Porque usted habla exactamente lo que ocurre con la guerrilla colombiana. Pues es que tenemos ahí varios proyectos en Salmuera, pero es que el tema de producir los libros no es tanto producirlos, es comercializarlos, Jeffrey. Porque todo el mundo dice, póngalo en Amazon, que eso vuelan. Y ahí usted ve, si lo visitaron 3,000 personas y lo compran 5. Entonces, eso no funciona. O cuando salen los piratas. Sale más fácil y lo bajan, porque además hay que colocarlo en internet y ya hay sistemas que bajan el libro y no pagan. Entonces, eso es complicadísimo. Y lo mismo ir a venderlo allá en los eventos, como nos conocimos los dos en Los Ángeles y después ahí en New Jersey y ahí en Nueva York. Sí, es que es más los que acercan en la mesa a hablar de lo divino y lo humano que los que compran. Entonces, usted sabe que por aquí lo esperamos con cariño para volver a tomar cafecito ahí en La Reina, mi coronel. No, con mucho gusto, hermano. Con mucho gusto. Me encanta mucho haberlo saludado y darle las gracias por su intervención. Le iba a tomar unos pocos minutos, pero los temas a veces se vuelven bastante explorativos. Muchas gracias, mi coronel Luis Alberto Villamarín, exoficial de la Reserva del Ejército de Colombia, un analista internacional que las cadenas de radio y televisión de los Estados Unidos y de Europa siempre acuden a usted por esos análisis tan sabios que usted nos suele dar a todos los periodistas. Muchas gracias, mi coronel. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire.
Gracias, Jeffrey, por tus notas siempre enriquecedoras. ¿Terminamos con humor? ¿Les gustaría? ¡Vamos! La mamá de Jaimito, encabronada, va con él a la escuela a hablar con el profesor de la nota que le puso. Buenas, mire, vengo a hablar de la nota que le puso en el examen a mi Jaimito. Claro, dígame, señora, ¿acaso no está de acuerdo con ella? Claro que no. Jaimito dice que contestó a todas las preguntas correctamente y aún así le puso 0. Bueno, señora, eso no es del todo cierto. ¿Cómo? ¿Está diciendo que Jaimito está hablando mentiras? Verá, señora, él sí contestó todas las preguntas, pero ¿quiere saber cuáles fueron sus respuestas? Claro, dígame. La pregunta 1 decía, ¿en qué batalla falleció Napoleón? Y Jaimito puso, en la última. Pregunta 2, ¿dónde fue firmada la Declaración de la Independencia? Y pone, al final de la página. Pregunta 3, ¿el río Rabí corre en qué estado? Y puso líquido. Pregunta 4. ¿Cuál es la mayor causa de los divorcios? Y puso el matrimonio. Pregunta 5. ¿Qué no se puede comer nunca en el desayuno? Y su respuesta fue la comida y la cena. 6. ¿A qué se parece la mitad de una manzana? ¿A su otra mitad? 7. Si tiramos una piedra roja en el mar azul, ¿qué le pasará? ¿Sabe qué puso? ¿Qué fue lo que puso el pendejo este? Se mojará. 8. ¿Cómo puede permanecer un hombre 8 días sin dormir? Durmiendo de noche. 9. ¿Cómo podemos levantar un elefante con una sola mano? Y puso, nunca vamos a encontrar un elefante que tenga una sola mano. Ah, pero esta es la mejor. 10. ¿Cómo te llamas? No me llamo, me llaman por mi nombre. Eso es lógica pura. Bueno, así llegamos al final del resumen. Gracias por acompañarnos. Me gustó hacer el programa desde aquí. No olvides suscribirte y compartir. ¡Chao! Hasta la próxima. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire.